particularmente en estos tiempos que a veces nos preocupan y que parecen difíciles y parecen de crisis, no solamente políticas, sino espiritualmente. Qué importante es saber que podemos confiar en el Dios nuestro, que podemos depender de Él, que podemos descansar en Él y que podemos recibir de Él. Y en verdad que tenemos un gran privilegio de poder llamarnos hijos suyos. Digo privilegio porque aunque la sangre de Jesús fue propicia y suficiente para toda la humanidad, somos los que hemos creído y recibido el beneficio de su sangre y de su sacrificio, que podemos tener esta relación íntima y personal con Dios. Cuando se decidió el tema a tratar en la siguiente serie que comienza el día de hoy, me van dando el papelito que decía factor proximidad. Yo estudié física, mejor no digo en qué año, 1955 creo que fue. Y cuando me llegó el papelito de factor proximidad, lo primero que se me vino a la mente fue el factor proximidad en la física. Y bueno, luego me puse a hojear las demás notas y dije, bueno, no se trata de física, se trata de algo muchísimo más importante y de mayor trascendencia, que es el factor proximidad que tú y yo como creyentes tenemos con Dios, algo que podemos disfrutar, una relación íntima y personal que Él nos ofrece y que respeta nuestra voluntad, que determina la intimidad o cercanía de esa relación a nosotros. Y vamos a analizar un poquito el día de hoy esta situación del factor proximidad, pero factor proximidad con Dios. Y mi pregunta a ti sería, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué significa para ti que tengas esta relación con Él? Acabamos de celebrar la comunión, acabamos de celebrar el hecho de que ya tenemos entrada abierta, directa al trono de su gracia. Pero ¿y qué significa esto para ti? Porque hay unos que piensan, me acuerdo cuando estaba yo chamaco en la iglesia, una vez alguien predicó y llegué yo temeroso a la casa y generalmente mi mamá nos sentaba y nos preguntaba, bueno, ¿y qué aprendiste hoy? Y le dije a mi mamá, pues a tener miedo y temblar. ¿Por qué? Me dice. No, pues ahí nos dijeron que debemos cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Caray. Y dice mi madre, bueno, ¿y qué sigue después de eso? ¿Con qué acaba? No, pues con temor y temblor. No, dice, ¿cuál fue la puntuación? ¿Cuál es la puntuación del versículo? Pues punto y coma. ¿Y un punto y coma qué quiere decir? Que hay algo más adelante. ¿Y qué es lo que sigue? Vamos a ver. Porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Entonces ya no tengo que temblar. Pues no, porque es Dios en ti el que va a producir lo que es necesario. Bueno. Pero muchos viven así, pensando que Dios es un Dios iracundo, un Dios vengativo, un Dios que se la vive con un garrote en la mano para ver si te equivocas o estornudas, a ver si te da un garrotazo. Y muchos dicen, no, pues la Biblia sí lo manifiesta. Otros un poquito más moderados dicen, bueno, así era en el Antiguo Testamento, ahora ya es, pues no tanto como antes, pero todavía. Otros, allá por el siglo XVIII más o menos se desarrolló una corriente que se llama el deísmo.
Los deístas sí creen en Dios, de ahí la palabra deí, sí creen en Dios, creen que fue el creador de todo, pero que al séptimo día se fue a descansar y sigue de vacaciones. Y por lo tanto, como anda de vacaciones, se desatiende de su creación y no tiene una intervención directa con la creación ni con la humanidad. Todos estos conceptos de Dios se suman a lo que muchos dicen, bueno, es que hay muchos dioses. Bueno, los dioses otros, porque nada más hay uno, son los que fabrican los hombres, ¿sí? Porque nuestro Dios es un Dios eterno. ¿Qué quiere decir para ti eterno? Quiere decir que no está limitado a nuestro tiempo, no está limitado al cronos, no está limitado al reloj, no está limitado al calendario. Decir eterno es que es Dios. ¿Desde cuándo? Simplemente es, siempre ha sido. Y además es inmutable, o sea que no cambia. En la eternidad, antes de todo esto, era Dios. Durante todo el tiempo de la creación seguía siendo Dios. Y hoy en este día sigue siendo Dios. Amén. Porque es eterno, es inmutable, no cambia. No hay variación en Él. Aleluya. Y además de todo, es omnisciente. O sea que conoce todas las cosas. ¿Desde cuándo? Pues como es eterno, las conoce desde siempre. Conoce que María Luisa iba a estar sentada aquí hoy, día 1 de julio, y espero que ya haya ido a votar. Ya se cerró el paréntesis. Pero Él te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo. Sabía de ti. Sabía perfectamente lo que Adán iba a hacer antes de que lo creara. Y ya desde antes tenías la solución para resolver el dilema que Adán había provocado con su pecado. Y dice la palabra de Dios que el Cordero de Dios fue elegido, fue determinado, fue escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea, la respuesta al pecado de Adán ya estaba lista para aplicarse en el momento necesario. Y sabes, Dios decide crear a Adán a sabiendas de lo que Adán iba a hacer. Y lo creó con libre albedrío, porque lo creó a su imagen y semejanza. Y porque tenía libre albedrío, porque Dios, habiendo creado a Adán a su imagen y semejanza, pues Dios no es un títere. Y Él no quería crear títeres. Podría habernos creado a que no tuviéramos de dónde escoger más que alíñate. Pero nos da a escoger, igual que le dio a escoger a los ángeles. La gran diferencia con nosotros es que para los ángeles no había solución para su rebeldía. Y los que se rebelaron en contra de Dios tienen su propio destino diferente al nuestro. Y a nosotros, dándonos el mismo privilegio de libre albedrío, a sabiendas que Adán iba a escoger mal. Desde un principio, ahí en Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que pisoteara la cabeza del enemigo. Y a su tiempo llegó, y a su tiempo pisoteó la cabeza del enemigo. Y venció la muerte, venció la condenación, y ahora vive y triunfa para siempre. Amén. Y porque Él sabía todo y sabe todo, miren, la sangre de Jesús dice en 1 Juan 2:2 que la sangre de Jesús es propicia para la redención de toda la humanidad, no solamente para nosotros, sino de toda la humanidad.
Pero para recibir el beneficio del sacrificio, tiene que intervenir nuestra voluntad. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Qué bueno que tú y yo ya llegamos al momento de decidir creer. Y fue todo lo que se nos pidió. Hay quienes dicen, bueno, te tienes que portar así, ya deja de hacer esto. Y entonces a ver si... La palabra de Dios es muy clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás. Lo único que nos pide es creer. Pero creer de a debis, ¿sí? No a medias. Ya cuando crees, entonces el resultado de creer, que es la justificación, te conduce a una vida que puede ser obediente y sometida a Dios. Porque antes, dice la palabra de Dios, que antes de Jesús no hay justo ni aún uno. O sea, y tenemos que entender el mensaje de la palabra en toda su integridad. Tenemos que estar seguros de que hemos creído, en qué hemos creído y por qué hemos creído y cuáles son los beneficios de haber creído, ¿sí? Y por eso es necesario entender qué es nuestro Dios, que hay uno solo, eterno, inmutable, omnisciente, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia. Y todavía sí, hay gente entre los creyentes que no tienen la claridad suficiente de saber cómo es esto de nuestra relación con Dios. Hay veces que le pregunto, bueno, ¿dónde está Dios para ti? Y la respuesta más normal, digamos, más usual es, pues está en el cielo. Sí está en el cielo, pero me viene a la mente bueno, no lo puedo llamar anécdota porque yo creo que es un cuento, de una mamá que tenía 2 hijitos que se portaban muy mal. Y llegó el punto en donde la mamá ya no los aguantaba. Le había hecho la lucha por todos lados y no. Entonces decide la mamá llevárselos al cura, ¿sí? Y llega con el cura y le dice al señor, mire padre, estos niños ya no los aguanto, se los voy a dejar aquí un rato para ver qué hace usted con ellos. Y se queda el cura y ahora, ¿yo qué voy a hacer con ellos? Y se pone a pensar y en eso se le ocurre hacerles una pregunta. Y les dice, a ver niños, díganme, ¿dónde está Dios? Y en eso el hermanito mayor coge al menor y salen corriendo y van, corre, y se mete detrás de unas ramas y ahí jadeando uno le pregunta al chiquillo, le pregunta al mayor, ¿por qué corrimos? Y el mayor le dice, no, es que ese señor perdió a Dios y nos quiere echar la culpa a nosotros. Dios sí está en el cielo, pero no nada más está ahí, está aquí, ¿sí? Y no solamente está aquí, está en ti, adentro de ti. Miren lo que dice, lean conmigo Juan 14:23. ¿Qué dice? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Dónde vive Dios? En ti. También en el cielo y también en todo lugar es omnipresente, eso lo sabemos. Pero lo importante donde quiero enfocar es que se cumple la promesa del Señor, que en el momento que comenzamos a verdaderamente amarlo a Él y creer en Él y aceptamos lo que Él ha hecho, entonces Él viene a ser morada en nosotros. Y cuando pienso en eso, siento como que voy a explotar. ¿Cómo que Dios vive en mí? El Dios de la creación, el Dios que está en todo el universo, el Dios. Pero está en ti y está en mí. Y qué privilegio tenemos de poderlo llamar Padre, Papá, Abba. Ese es nuestro Dios.
que a pesar de ser el omnipotente, omnisciente, omnipresente, decide tener una relación personal contigo. Y anhela que esa relación personal contigo llegue a un grado de intimidad. Miren, las relaciones entre nosotros como humanos son impredecibles. A veces están bien, a veces están mal, a veces están presentes, a veces están ausentes. Pero Dios, una vez que entra en ti, se queda en ti. Lo sientas o no lo sientas, eso es irrelevante. Se cumple su palabra y dice: vengo a morar en ti, vengo a vivir contigo y dentro de ti. No nada más a tu lado, sino adentro, en lo más profundo de tu ser. Amén. Ahora sabemos que el Señor siempre ha estado con su pueblo. ¿Recuerdan el relato allá en Éxodo, cuando salen los israelitas de la esclavitud y que andaban viajando por el desierto? Dice que los acompañaba de día una nube para protegerlos del sol y una columna de fuego en la noche para mostrarles el camino. Y el Señor contigo es tu sombra, tu protección y la luz que ilumina tu camino. Porque Dios no solamente está aquí, está en ti, está en mí. Amén. Aleluya. Y no sé si se acuerdan de aquella ocasión con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Los tres jóvenes allá en el tiempo de Daniel que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida con tal de defender su fe. Y porque no quisieron adorar a la estatua que había puesto el rey, los condenan a muerte por fuego. Yo no sé cómo eso era de meterlos a un horno de fuego, porque para mí los hornos son muy chiquitos, ¿verdad? Pero los metieron, allí dice la palabra, los metieron a un horno de fuego. Y que cuando el rey vino a ver cómo les estaba yendo, porque se arrepintió de haber hecho el decreto que requería eso, se asoma y ve que no nada más estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Había un cuarto, que era la presencia de Dios, acompañándolos en el momento de prueba, en el momento de aflicción, en el momento de peligro. Y dice la palabra que lograron salir de allí sin siquiera oler a humo. Dios está contigo para cubrirte, para defenderte, para protegerte, para ser tu auxilio en el momento de tribulación y de angustia y de necesidad, porque nunca te abandona, nunca te va a soltar, porque te compró con su sangre y ahora te ha adoptado a su familia y eres su hijo. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Y recuerdan aquella ocasión que estaba el Señor con sus discípulos? Ahí en Mateo 28:20 nos dice que el Señor les declara a aquellos que estaban ahí con Él, y te lo dice a ti, me lo dice a mí: he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Te lo está diciendo a ti. No te preocupes, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te voy a dejar solo. Te des cuenta que esté yo aquí o no, aquí voy a estar contigo. Soy tu sustentador, tu protector, tu consolador. Soy el todo para ti.
Y fuera de mí realmente no necesitas otra cosa. ¿Lo crees? ¿Crees que aquello que le dijo a sus discípulos es verdad para ti? Ahora mi pregunta hacia ti es, bueno, hemos visto que la palabra de Dios nos enseña que Él está con nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo estás tú ahora con Él? ¿Estás consciente de su presencia? ¿Estás disfrutando esa relación íntima y personal que Él busca tener contigo? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Dónde crees que Dios está? Sí, sí está en el cielo. Pero di conmigo, Dios está en mí. Dilo con convicción. Amén. Pero muchas veces permitimos cosas que no suceden o que estamos viviendo o que estamos experimentando que nos llevan a ser como un obstáculo de percibir la presencia de Dios en nosotros. Y yo te puedo preguntar, bueno, ¿qué es lo que oculta a Dios de ti, de manera que no las 24 horas, 7 días a la semana estés consciente de que Dios está contigo? Que Dios está no solamente contigo, sino que está adentro de ti. ¿Qué es lo que impide? El afán de la vida, el trabajo, los hijos, los amigos, las circunstancias, el medio ambiente, la política. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas total y absolutamente descansar en el saber que Dios está dentro de ti? Hay un pasaje ahí a fines del libro de Isaías que habla acerca de cómo es posible que el niño que requiere auxilio se sube al regazo de su madre y ahí recibe consuelo. Y a mí me gusta imaginarme en momentos difíciles o de tribulación. Me gusta imaginarme subirme al regazo del Señor para recibir su consuelo. Y me acurruco ahí y siento inclusive que me está haciendo piojito y me dice, ya, deja de estar. Y me soba el poquito cabello que me queda y me dice, ya que estoy contigo y tú estás conmigo. No te preocupes, yo estoy en control. Compruébalo, porque mi Dios es el mismo Dios que tienes tú. Y el regazo de Él es tan amplio como para dar lugar a todos nosotros y muchos más que somos sus hijos. Amén. Aprovéchalo. Estoy seguro que tienes esos momentos en donde dices tú, ay, una hora más y trueno. Pues no truenes, súbete a su regazo y recibe el consuelo, el amor, la misericordia, la gracia de Dios y el sustento y el sostén que requieres para ese momento, para esos momentos donde la crítica, la ofensa, la traición, la dificultad puede parecer insoportables. Y el Señor viene y te dice, no te preocupes, aquí estoy yo. Y yo me encargo de tu vida. ¿Lo crees? Vívelo, disfrútalo. Y te voy a decir por qué lo puedes hacer, porque tú amas a Dios. Y Él dice que los que amamos a Dios, Él viene a hacer morada en nosotros. Y yo sé que en momentos has experimentado su presencia y te has deleitado en ella, has disfrutado de poder estar en esa intimidad con Dios y has experimentado en momentos su fortaleza en esos tiempos de dificultad. Dime que si no. Claro. ¿Y por qué no todos los días?
Mire, como humanos somos muy dados a primero buscar nuestra propia solución, y cuando ya tronamos por ahí, entonces vamos con Dios. Yo te aconsejo, antes de buscar lo tuyo, primero búscalo a Él. Y lo demás va a salir sobrando. En esa tentación que quieres vencer, en esa situación en donde no sabes la respuesta, Él sí la conoce. Y te conoce a ti, conoce lo más profundo de tu corazón, conoce tus debilidades y Él te ofrece su fortaleza. Porque la vida abundante, léelo conmigo, la vida abundante inicia en el interior de tu ser. Personalízalo, di la vida abundante inicia en el interior de mi ser, en el interior de tu ser. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Dios. Y Jesús es la vida. La palabra vida en griego, que zoe, va mucho más allá de lo que nosotros entendemos como vida. El zoe es la existencia, el zoe es la fortaleza, el zoe es la respuesta, el zoe es el aliento, el zoe es todo. Porque Jesús es el todo para ti. Y el disfrutarlo va a depender de ti. Porque puedes tú intentar depender de tu propia inteligencia o de tu propia imaginación o de tu propio. Pero cuando comenzamos a aprender de depender de Él en vez de nosotros, las cosas van a ir mejor. Y debes entender que Él es tu prioridad. Él es la respuesta. Él es el número uno. Y a Él no le gusta la competencia. Así es que ni te pongas a competir con Él. Porque te digo que no vas a ganar. ¿Sí? Mejor, depende, disfruta. Quita el peso de sobre tu vida. Él da la respuesta. Él da la solución. Y saben, ¿cuántos han estado en un huracán o después del huracán? Aquí no hay huracanes, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero sí, yo he estado antes mi abuela vivía en Tampico y ahí cada rato había huracanes. Y aunque cuando estábamos ahí durante el huracán, pues resguardados en la casa no había problemas adentro de la casa porque estaba bien segura. Pero después del huracán salías a las calles y había árboles caídos. Al parecer ahí en el trópico las que aguantan más son las palmeras que se mecen, pero los árboles a veces, y los que se caen más son los que no han enraizado bien. ¿Ves la analogía? Echa tus raíces profundas en Él. Ya está Él allí, aprovéchalo. Aprende en esta relación íntima y personal que Él desea tener contigo. Y echa tus raíces profundas. No hay otro fundamento más que Él. Aprovéchalo. Que la savia de su presencia y de su palabra fluya hacia ti para que te sostenga y te mantenga aún en tiempos de problemas y de huracanes y lo que pudiera haber. Echa tu raíz profunda. De tal manera que tengas la misma convicción que tuvo Pablo. Pablo en su tiempo había sido fariseo, había estudiado a los pies de Gamaliel, estaba encumbrado en el liderazgo del judaísmo allí en Jerusalén. Pero cuando el Señor lo encontró en el camino a Damasco,
Miren lo que después escribe. Las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Léelo conmigo y que esta sea una declaración personal tuya, ¿sí? Cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? ¿Lo haces tuyo? ¿Saben una cosa interesante? En la versión de 1909, que fue la con la que yo crecí, en vez de basura dice estiércol. Todavía más fuerte que basura, ¿verdad? Así es todo lo terrenal. Nada vale a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y con la seguridad que ese Cristo Jesús vive en ti. No tienes que irlo a buscar a Chalman o a ningún otro lugar. Vive en ti. Y está vivo y atento para cuando tú lo llames, para cuando tú lo busques, cuando tú le preguntes. Listo para responder, listo para contestar, listo para resolver lo que tú necesitas. Amén. Allá en el siglo XVI hubo un monje que después de varios años decidió, ante toda la crítica y comentarios que recibía de sus contemporáneos, que lo calculaban como loco, lo tildaban de loco, porque este señor no era un monje de los que se dedicaban nada más a la vida contemplativa. Lorenzo tenía la tarea de limpiar la cocina y los pisos de la cocina era la tarea que él le habían asignado a llevar a cabo. Todavía no había llegado a más arriba, era de los servidores ahí del monasterio. Y cuenta la historia de que Lorenzo, cuando estaba limpiando el piso, lo oían murmurar. Y cuando estaba lavando loza, pues lo oían hablar. Y alguien se acercó a él y estaba orando, estaba platicando con Dios. Y decía Lorenzo cosas como: ay, mira lo que tiraron otra vez aquí en el piso y ahora lo tengo que levantar. Y ahora lo tengo que limpiar. Y mira, si tuvieran más cuidado, Señor, no tendría que... ¿Se dan cuenta? Y lo tildaban de loco. Hasta el punto en donde dijo: no voy a explicarles lo que está pasando conmigo, ya que me dejen de decir que estoy loco. Y esta es una de las cosas que en este librito que se llama Practicando la Presencia de Dios. Y lo pueden bajar en el internet, está interesante y pues conocer más de su vida. No es algo imperativo, pero sí inspira. Y una de las cosas que escribió en su librito es la siguiente. Dice: las presiones de la vida diaria no me hacen perder el sentido de la presencia de Dios, ni la paz y la tranquilidad que recibo en mi tiempo con Él. Porque no se limitaba a la misa o a la hora de estar en las oraciones. El platicar con Dios era una experiencia de todos los días. El estar comentándole a Dios su momento que estaba viviendo, sea feliz o sea difícil, era parte de su experiencia de estar consciente que Dios estaba con él. Tú puedes platicar con Dios a todas horas. Tú puedes estar expresándole tu disgusto con el momento o tu alegría por la situación que vives. Simplemente puedes estar conversando con Él.
Ahora, no lo necesitas hacer en voz alta para que no te cataloguen como que estás loco, ¿verdad? Porque tenemos la opción de hacerlo en silencio. Pero que usemos la opción de estar en ese contacto íntimo y personal con Él y disfrutar su presencia que está viviendo dentro de nosotros. Y está allí todo el tiempo, está a tu acceso, abierto a Él. Pero tú tienes que decidir. Y la palabra ahí en Santiago nos dice, acercaos a Dios. Y no dice, y te portas bien, Él se va a acercar contigo. No. Si tú te acercas a Él, Él se abre contigo y te responde, aquí estoy. Dime y te responderé. Pídeme y te daré. Tócame y abriré. Ese es nuestro Dios. Hace muchos años Rita puso un musical para los niños aquí en la iglesia y trataba sobre el arca de Noé y todas las cosas del diluvio y demás y de los animales, etcétera. Y había un personaje principal en la obrita esa, y al final de la obra se paraba el niño a decir, es que tenemos un Dios a todo dar. Ese es nuestro Dios. Aunque no es lo más respetuoso y reverente decir, pero podemos decir, mi Dios es a todo dar. Mi Dios es mío, a todo dar. Está conmigo en el momento de angustia, en el momento de necesidad. Mi Dios es Dios. Omnipotente, omnipresente, eterno, misericordioso, lleno de amor y lleno de gracia. Ese es mi Dios y tengo un Dios a todo dar. Y ese Dios anhela tener una relación íntima contigo, pero es tu decisión. Tú lo puedes tener allí y siendo tú indiferente, pero yo te invito a que disfrutes de su presencia y cuentes con Él en cada momento. Que te subas a su regazo y que te haga piojito. Amén. Disfrútalo y sé bendecido por esa presencia eterna, infinita, todopoderosa que vive en ti. Amén. Amén. No quiero terminar sin comentarles algo que ya no tiene que ver con la predicación, pero les van a entregar unas hojitas en donde pueden ustedes poner preguntas, porque el día 8, o sea, el domingo que entra en la noche, va a haber una sesión en donde va a haber un panel aquí al frente donde van a contestar las preguntas que ustedes entreguen. Entonces, escriban su pregunta y entréguenlas para que las podamos tomar en cuenta el domingo que entra en la noche, en la hora del culto, y con mucho gusto estaremos orando por sus preguntas. Los pastores estaremos aquí para intentar responder a ellas, pero las queremos tener desde antes para estar pidiéndole al Señor su sabiduría en encontrar sus respuestas. Básicamente el tema es sobre la familia, pero pueden tener otras inquietudes que también quieran expresar. Que Dios les bendiga.